Estas son imágenes del Pentágono del USS Gravely, uno de 3 buques de guerra estadounidenses desplegados para realizar inteligencia, vigilancia y servir como posible rampa de lanzamiento de ataques dirigidos contra el narcotráfico venezolano, reporta la agencia Reuters. Sin dar detalles, la portavoz presidencial confirmó el operativo antidrogas y dijo que el blanco es Nicolás Maduro. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. Maduro ha desmentido cualquier vínculo con el narcotráfico, pero al enterarse del movimiento de los barcos de guerra hacia el Caribe, afirmó que se prepara a responder. Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. Estas imágenes difundidas por su gobierno en días pasados muestran a Maduro pasándole revista a un grupo de milicianos, a la vez que el reporte de Reuters da cuenta de que en los 3 destructores van 4.000 marinos e infantes de marina que estarían acompañados por aviones espías y un submarino. Después de más de 2 décadas de denuncias, la oposición venezolana, parte desde el exilio, dice que espera resultados. Y en la actualidad Maduro ya no es un problema solo para los venezolanos, es una amenaza global por su alianza con el narcotráfico, por su articulación con el terrorismo y por ser auspiciador de bandas delincuenciales transnacionales. La secretaria de Justicia Pam Bondi aumentó recientemente a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro. En un movimiento que ha generado gran atención internacional, Estados Unidos anunció el despliegue de 3 destructores de guerra al Mar Caribe, muy cerca de las costas de Venezuela, una zona considerada clave en la lucha contra el narcotráfico. Este despliegue coincide con un clima de tensión creciente en la región y ha sido interpretado como un mensaje directo al régimen de Nicolás Maduro y a los líderes del llamado Cártel de los Soles, a quienes Washington acusa de encabezar una red de narcoterrorismo. Las naves enviadas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Samson, 3 destructores de la clase Arleigh Burke, considerada la columna vertebral de la flota estadounidense. Conozcamos a cada uno. El USS Gravely es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, perteneciente a la serie Flight 2A. Está equipado con el sistema de defensa Aegis, misiles Tomahawk, antiaéreos y antisubmarinos, además de un cañón naval de 127 milímetros. Cuenta con hangar para helicópteros, lo que lo hace más versátil en misiones de vigilancia y guerra antisubmarina. Su nombre honra al almirante Samuel Gravely Jr., el primer afroamericano en comandar un buque de guerra y en alcanzar el rango de almirante en la Marina de Estados Unidos. El USS Jason Dunham también pertenece a la clase Arleigh Burke y está diseñado para misiones de combate aéreo, antisubmarino y antibuque. Dispone de sistemas de misiles de largo alcance y radares avanzados. Su nombre recuerda al cabo de la Infantería de Marina Jason Dunham, quien recibió la Medalla de Honor póstuma tras sacrificar su vida en Irak, al cubrir con su cuerpo una granada para salvar a uno de sus compañeros. Este buque representa el homenaje de Estados Unidos a sus héroes caídos. El USS Samson es otro destructor de la misma clase, con capacidad para múltiples operaciones, desde defensa aérea hasta la lucha contra el narcotráfico. Lleva el nombre del contraalmirante William T. Sampson, quien lideró a la Armada estadounidense durante la Guerra Hispano-Estadounidense. Su despliegue simboliza más de un siglo de presencia naval de Washington en el Caribe y la importancia estratégica de esta región. Aunque el Pentágono no ha confirmado que este movimiento está dirigido exclusivamente contra Venezuela, su llegada al Caribe es una clara demostración de fuerza y de presencia estratégica. También refuerza la política de Estados Unidos de asegurar rutas marítimas clave y frenar el tráfico de drogas hacia su territorio. Con este despliegue, Washington deja en claro que está dispuesto a vigilar de cerca la región, enviar un mensaje de disuasión y mantener su influencia naval en el hemisferio occidental. Buques con misiles guiados serán desplegados en el Mar Caribe según fuentes de Reuters. Se tratan del USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Samson, 3 modernos destructores provistos de arsenal militar, misiles e inteligencia.
Según lo publicado por la agencia, el despliegue militar se realizará en las próximas 36 horas para combatir los cárteles de droga latinoamericanos, incluyendo el Cartel de los Soles, liderado según la justicia estadounidense por Nicolás Maduro y militares de su régimen. President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. Las fuentes de Reuters también aseguran que en el despliegue militar antinarcóticos serán enviados al menos 4.000 marines, aviones espías y un submarino de ataque. Milicias preparadas, activadas y armadas. La respuesta de Nicolás Maduro fue ordenar el despliegue de 4.5 millones de milicianos en las calles del país. Calificó la acción militar de Estados Unidos como extravagante y estrambótica. El imperio se volvió loco. Ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. El régimen de Venezuela dice que la lucha antinarcótica de Estados Unidos es una excusa para atacar el país, mientras que en Estados Unidos se mide el alcance. Es ilegítimo en Venezuela, que esa situación tiene que ser un tema central respecto en la agenda que la OEA debe ocuparse. Estamos en un momento donde no existe seguridad en ningún país cuando existen actores con poder económico, poder a veces poder bélico y poder de determinadas influencias que puede atravesar las fronteras de cualquier país. Al término de esta sesión ordinaria en la OEA, NTN 24 también ha hablado con el secretario general, Albert Randim, de la Organización de Estados Americanos. En declaraciones a este medio, Randim asegura que no es oportuno opinar sobre el desplazamiento de buques de guerra por parte de Estados Unidos hacia las costas de Venezuela, pero eso sí, cree que la seguridad hemisférica es un asunto regional. No le corresponde a él, nos dice el secretario general, valorar las acciones que individualmente hacen los países miembros de esta organización, entre ellos Estados Unidos. Lo que sí, cree que la seguridad debe tratarse en su conjunto, pues compete a todos los países que forman parte de las Américas y, por lo tanto, de la Organización de Estados Americanos. Bueno, déjeme decírselo así, no voy a comentar sobre nada que sea bilateral. La seguridad es un asunto importante en el hemisferio, nosotros lo sabemos, pero lo que hagan los Estados miembros individualmente o no hagan, no voy a comentar sobre eso, no tengo información suficiente al respecto, pero en cualquier caso, la seguridad es una responsabilidad de los Estados miembros en primer lugar, y la seguridad, por supuesto, que es importante en todo el hemisferio. Eu não posso esconder que eu vejo com preocupação o deslocamento de barcos americanos e a maneira de ver a questão. Eu não vou fazer um julgamento político. A intervenção é fundamental. Não intervenção são princípios basilares da política externa brasileira. En este contexto, en Colombia, el presidente Gustavo Petro fue más contundente. Afirmó que una invasión estadounidense convertiría a Venezuela en otra Siria y que el conflicto podría arrastrar a su país a una espiral de violencia. Mientras, el ministro Armando Benedetti reiteró la negativa a cualquier pacto militar con Venezuela, aclarando que no existe cooperación conjunta ni cesión de terreno. A esto se suma una revelación de la periodista y candidata presidencial Victoria Dávila, quien aseguró que un general colombiano le confesó su oposición a la idea de Petro de unificar los ejércitos de Colombia y Venezuela. En el caso de Nicaragua, solo se pronunció cuando Estados Unidos anunció el aumento de recompensa contra el presidente venezolano Nicolás Maduro a través de un comunicado breve. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia lo mismo. Porque irían estos grupos a apoderarse de las riquezas del subsuelo. Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que haya evidencia de que eso sucede, como algunas personas en los medios de opinión salieron a decir que era que se estaba entregando territorio o que se estaba hablando de una cooperación militar o algo más que era para enfrentar a una supuesta invasión que pueda hacer Estados Unidos al territorio venezolano. En cualquier caso, el continente observa con atención cómo el equilibrio geopolítico va en un sentido poco amistoso en torno a Venezuela